Yo era CPP de Carrillo en el 2018. Carrillo le sacó la miércoles a todo lo de la selección. Carrillo hacía todo bien. Carrillo regateaba, Carrillo centraba, Carrillo remataba, Carrillo defendía e incluso hizo un gol. Carrillo en el Mundial de Rusia hizo absolutamente todo perfecto, todo bien. No se equivocó en nada. El que nos fregó fue Paolo Guerrero. Guerrero nunca tuvo que jugar en el Mundial de Rusia, nunca tuvo que participar porque por su culpa nos fuimos eliminados contra Francia a poco tiempo nada más, a un mes de que vuelva la eliminatoria. Se supone que en las próximas semanas tiene que salir una convocatoria para la selección. Y la lesión de André Carrillo es la primera noticia que tenemos para el día de hoy, también la más importante, por el estado de la noticia, por el estado de su lesión y porque Carrillo venía siendo el jugador elegido por la federación y por el entrenador para liderar el proyecto de la selección peruana en los próximos años. No sé si lo sabían, pero después de que acabe la eliminatoria van a haber muchos cambios en la selección peruana. Jugadores que ya no volverán, otros que decidirán retirarse de la selección de manera definitiva, entre ellos Paolo Guerrero. Y con los viejos referentes que ya no están presentes en el equipo o que por temas de edad ya no pueden estar en la selección, de aquellos viejos referentes solo quedaban dos. Bueno, quedaban tres en realidad. Carrillo, Advíncula y Gallese. Son los tres únicos referentes que quedan de la era pasada. Tapia no lo cuento porque Tapia es frío. Es especial, el frío de fríos. A Tapia no lo cuento. Y de esos tres, el elegido para ser el líder que tiene que guiar a la nueva generación de guaguitas de la selección peruana, sub-20, 21 años, más Kenji Cabrera y Joao Grimaldo, el elegido para liderarlos era André Carrillo. Ya se sabía esto. A puertas cerradas se tomó la decisión de que André Carrillo iba a ser la cara y el líder del proyecto de Perú como el más experimentado, el que estuvo en el Mundial y el encargado pues de guiar, como les digo, a esa nueva generación de jugadores de selección para que tengan en él a un referente. El referente iba a ser Carrillo, pero Carrillo se nos ha lesionado. Carrillo se lesionó el día de hoy. Bueno, se lesionó ayer en realidad, pero se informó el día de hoy desde Brasil que lo van a someter a una cirugía de la lesión que tiene en los tobillos, en los ligamentos del tobillo izquierdo. Lamentablemente para Carrillo esto es una muy mala noticia, puesto que cuando a un jugador lo operan, luego tiene que tener sí o sí un tiempo de descanso total, absoluto, para que su cuerpo se recupere, para que sane y para que sus ligamentos pues vuelvan a regenerarse, ¿no? Necesita un tiempo. Yo pregunté y me dijeron entre 6 y 12 meses. En el peor de los casos se puede alargar hasta un año. Pero si la cosa va bien, puede estar en 6 meses regresando a jugar al fútbol, ¿no? Cosa triste, puesto que Carrillo hace poco había marcado su primer gol con el Corinthians. Ojo, había marcado su primer gol con el Corinthians hace poco. También venía teniendo un gran rendimiento con el Timao. Hay muchos hinchas brasileños enojados, puesto que ellos acusan directamente a la organización por la lesión de Carrillo. Sacaron fotos, imágenes de la cancha donde estaba jugando Corinthians el día de ayer cuando Carrillo se lesiona. Era una cancha que parecía un patatal, una chacra de camotes. Horrible, no se podía jugar ahí y echan la culpa directamente a la organización de que en esa cancha fue donde Carrillo se lesionó porque estaba en mal estado y ahora lo perdieron para 6 meses. Están molestos porque Carrillo era un jugador importante para ellos. Era importante y sigue siendo importante. Qué raro, ¿no? A ver, muchachos, yo creo que Carrillo no se ha querido lesionar a propósito. Uno no se lesiona los ligamentos del tobillo porque le dio la gana, ¿no? Pero sí siento que le cae en un mal momento para él en Corinthians, pero un buen momento en la selección. Porque ahora lesionado, Carrillo no se va a tener que tragar la fecha doble final, no va a estar convocado, no lo van a llamar, lo cual le abre un poco el lugar a Kenji Cabrera en la selección. Ojo, yo le daría el 18 a Kenji Cabrera, ¿qué quieres que te diga? No tiene que participar del final y tampoco tiene que jugar los amistosos de noviembre, no tiene que viajar a Rusia, así que se ahorra todo eso. Estábamos conversándolo antes y yo decía,
Carrillo se fue de vacaciones adelantadas. 2025 se acabó para él. Lo van a operar, no se sabe cuándo, pero lo operarán muy pronto y luego de eso tiene que recuperarse. Pero antes, y perdonen por la interrupción, queremos invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y a invitarlos a unirse a nuestra comunidad en Kick. De lunes a viernes después del programa para poder hacer mucho más tipo de contenido, conversar de más temas, poder ver partidos, a ver si están en las culebritas y también para que puedan dejar sus fijas en vivo con Alex365. El link del canal está abajo disponible para todos. Y ahora sí, pueden seguir con el video. He de decir, o sea, para mí Carrillo desde mucho tiempo siempre fue de los jugadores que yo más defendí en la selección. En la época de Gareca era mi jugador favorito de la selección peruana, a pesar de que la gente tenía de favoritos a Flores, a Guerrero, a Corso, a Galese. Yo siempre decía que mi favorito era Carrillo en esas épocas, ¿no? Porque me parecía que era un jugador con un potencial diferente a los demás peruanos del equipo. El único que podía llegar algo más lejos, que podía si él quería y si lo intentaba, ¿no? Al final no lo intentó. No quiso, dijo, no deseo, no quiero llegar a lo más alto y se quedó un poco a mitad de camino Carrillo. Sin embargo, el gran Carrillo, yo creo que lo vimos en el Mundial de Rusia 2018. Sin lugar a dudas, el mejor jugador de Perú fue Carrillo. Carrillo y Advíncula, esa banda derecha de Perú, volaba en el Mundial de Rusia. Volaron con Dinamarca, con Francia sobre todo. Y con Australia a mí me hizo muy feliz de manera personal que el primer gol de Perú en un Mundial después de 36 años lo marque Carrillo. Porque la gente se acuerda mucho del gol de Guerrero, que el doping, que no sé qué, que la sanción. Pero el primer gol de Perú en un Mundial desde 1982 fue el gol de André Carrillo. Fue el gol de Carrillo que a mí me hizo muy feliz que lo haya marcado él, porque siempre pensé que era un jugador al que se le criticaba demasiado. Demasiado le decían frío, que no hacía goles, que era malo, que no sé qué, para ensalzar a otros jugadores como Andy Polo. Pero Carrillo claramente siempre fue muy superior a la media del jugador peruano. Y me hizo muy feliz que él hiciera su gol. Porque yo siempre fui carrillista, siempre fui un defensor de Carrillo. Todo el mundo le pegaba y yo lo defendía, así eran esas épocas. Pero ahora el tiempo pasó, pasaron 7 años, y en esos 7 años André Carrillo cayó en rendimiento. Ya no es el mismo, tiene problemas físicos. Yo era CPP de Carrillo, así es muchachos, yo era CPP de Carrillo en el 2018, y con razón, porque si había un jugador de la selección para ser CPP, era Carrillo. Porque era el que tenía mayor potencial y en el Mundial se demostró. ¿Ustedes se acuerdan cómo fue Perú en el Mundial de Rusia? ¿Qué hizo Flores en el Mundial de Rusia? Nada. ¿Qué hizo Cueva en el Mundial de Rusia? Nada, fallar un penal, eso hizo. ¿Qué hicieron los demás en el Mundial de Rusia? La mayoría normalitos. Pero el resto decepcionante como tiene que ser. Tras tanto, Carrillo, a diferencia del resto de jugadores, sí se mantuvo en un gran nivel en el Mundial. Fue mejor que todos los demás. O sea, negritud más que garra crema. Efectivamente, los dos jugadores que carrearon a Perú en el Mundial de Rusia eran Carrillo y Advíncula. Si Carrillo y Advíncula no jugaban, nos íbamos de una nomás. Carrillo fue más regateador, más no tiraba buenos centros. Y eso se vio contra Dinamarca, Francia y Australia. Carrillo le sacó la miércoles a todo lo de la selección. Carrillo hacía todo bien. Carrillo regateaba, Carrillo centraba, Carrillo remataba, Carrillo defendía e incluso hizo un gol. Carrillo en el Mundial de Rusia hizo absolutamente todo perfecto, todo bien. No se equivocó en nada. El que nos fregó fue Paolo Guerrero. Guerrero nunca tuvo que jugar en el Mundial de Rusia, nunca tuvo que participar, porque por su culpa nos fuimos eliminados contra Francia, porque el huevón perdió una pelota contra Pogba, creo que era. El huevón perdió una pelota ahí. Carrillo era el mejor de Perú, hacía absolutamente todo bien junto con Advíncula. El que nos fregó en el Mundial fue Guerrero, y eso es algo que la gente no quiere admitir. ¿Por qué? Porque Guerrero venía con toda la historia del doping, de la falopa infernal, que lo querían sacar y marcó su gol para la película. Pero Guerrero y Cueva nos fregaron el Mundial.
Así como lo oyen, muchachos, yo estoy convencido de eso y lo estaré convencido hasta el último de mis días. Guerrero y Cueva nos fregaron el Mundial de Rusia. Si esos dos no estaban, Perú pasaba a la fase de grupos. O al menos si Cueva estaba, pero luego otro pateaba. Si Farfán pateaba el penal y Guerrero no llegaba, Perú pasaba a la fase de grupos. Si Farfán pateaba el penal de Cueva con Dinamarca y Guerrero se quedaba suspendido como se tenía que quedar, porque Guerrero sí cometió una falta y se tenía que comer su año de sanción, Perú pasaba a la fase de grupos y nadie me baja de ese barco. No pateó, pero no pateó porque son patas, porque Farfán fue huevón. Farfán no quiso quitarle la pelota a su pata Cueva cuando Farfán era el más experimentado. Farfán tenía que hacerlo y Gareca lo tuvo que medir eso. Gareca tenía que salir y decir quién tiene que patear el penal más importante del Perú en los últimos 36 años. El que tiene más experiencia. ¿Quién tiene más experiencia? Farfán, que lo patea Farfán y Farfán la metía. Además, Farfán jugaba en Rusia, jugaba en el Lokomotiv, ya estaba acostumbrado a esas canchas. Pero no, a mí nadie me va a bajar de ese barco. Si Farfán pateaba ese penal y Guerrero no iba al Mundial, Perú llegaba a octavos. Perú llegaba a octavos y a partir de ahí podía pasar cualquier cosa. ¿Acaso era tu penal? No, no era mi penal. No era mi penal, pero lo tenía que patear Farfán. Lo tenía que patear Farfán. Si Farfán no lo pateó fue porque le quiso hacer un favor a su pata Cueva. Le quiso hacer un favor a su pata Cueva y por eso se quedó ahí.